Estamos afinando tus sentidos y nuestro director está a punto de levantar la batuta. Esto es Rapsodia. Adrián Alba te da la bienvenida a nuestra sala de conciertos para hablar de la música clásica como querías que te la contaran. Esto es Tercera Llamada. Comenzamos. ¡Aló, aló, aló! Mi nombre es Adrián Alba y les doy la más cordial bienvenida a Rapsodia, la música clásica como querías que te la contaran. El programa donde nos hemos convertido en amantes de la música clásica y de todos los compositores sin desmerecer a ninguno, aunque Bach sea mi favorito. Sin embargo, hoy dedicaremos nuestra Rapsodia a un hombre que no deja indiferente a nadie. Créanmelo, a nadie. Así que mientras escuchamos una bella versión en piano de la entrada de los dioses al Valhalla, Richard Wagner hace su aparición en este programa, donde lejos de analizar una biografía wagneriana, de las cuales ya existen demasiadas, traeremos a colación un evento que ocurrió en el año 2001. Pero antes, toda persona medianamente informada, sí, así es, tiene sólidos motivos, sobre todo morales, para cerrar el ojo y no ver cuando se habla del gran compositor alemán Richard Wagner. Por el contrario, el Parlamento de Israel careció de justificación moral alguna cuando en el año 2001 declaró persona non grata al magnífico director de orquesta y pianista, así como humanista, Daniel Barenboim, por haber ejecutado una obra de Wagner en Jerusalén. Eso nos lleva a plantearnos una serie de cuestionamientos. Porque en la historia del arte universal, sí, Richard Wagner representa un fenómeno psicológico de singular complejidad. A ver, para empezar, los nazis lo utilizaron como el gran profeta de la raza. Y hay muchos testimonios de gente que recuerda cómo se llevaba a los judíos a las cámaras de gas mientras por los altavoces de los campos sonaba la obertura de los maestros cantores de Nuremberg, que casualmente era la ópera favorita de Hitler, y en la que se expresa el odio y la locura alemana de dominio. Así que vamos a empezar esta polémica rapsodia escuchando la obertura de los maestros cantores de Nuremberg, mientras imaginamos estas sórdidas y crueles escenas, para que nos demos cuenta de que el poder de la música sobrepasa todas las fronteras físicas y emocionales que muchas veces no obedecen a ninguna brújula moral. Obertura a la ópera, los maestros cantores de Nuremberg, y como muestra de universalidad, bajo la batuta del director de orquesta judío George Solti, junto con la Orquesta Sinfónica de Chicago, solo aquí en Rapsodia.
Estamos afinando tus sentidos. Sigue escuchando Rapsodia en TV4 Radio 94.7. ¿Cuál es el asunto con Daniel Barenboim? Bueno, Barenboim aseguró que él sí puede oír esta música y separarla de aquella lamentable circunstancia. Es decir, que si de un lado es difícil emitir juicios de valor, por el otro sigue abierto el árido debate que trata acerca de las relaciones entre música y política, tema que ya hemos tocado aquí en Rapsodia y que pueden revisar en todos los capítulos que tenemos en nuestro super podcast. La virulenta campaña cultural de Wagner contra los judíos inicia en 1850, y hay un escrito que vale mucho la pena revisar que se llama Aclaraciones sobre el judaísmo en la música, donde precisamente Wagner dice que los judíos padecen de una impotencia artística general, hoy no más, y que solo imitan o copian, pero no crean verdaderamente obras poéticas o artísticas. Totalmente en desacuerdo, pero estamos poniéndonos en contexto. Recordemos que la visión antisemita es antiquísima, entonces tampoco lo vamos a resolver. Pero en ese entonces, Wagner le escribe a su protector, el rey Luis II de Baviera, y le dice que considera a la raza judía como el enemigo del hombre puro y de todo lo noble que hay en él, que especialmente los alemanes se hundirán a causa de ellos, y eso es cosa bien segura. Termina diciendo que quizá es el último alemán que todavía se opone al judaísmo que ya lo domina todo. Este tipo de textos van a ser fundamentales para que Adolf Hitler, algunos años después, justifique mucho de su antisemitismo. Pero bueno, también esto es una posición oportunista, además muy miserable, ya que dudosamente Wagner hubiera trascendido de no haber tenido en su juventud la solidaridad de tres grandes judíos. Primero, el poeta Heinrich Heine, en quien se inspira para desarrollar su estilo de prosa. También Jacob Meyerbeer, el rey de la ópera, y el editor de partituras Schlesinger, hombre generoso con los artistas que no la pasaban muy bien en París. Pero sin más, y responsable del veto que sufrió Barenboim, vamos a escuchar Tristán e Isolda, preludio del primer acto, dirigida por Daniel Barenboim e interpretada por la Filarmónica de Berlín, solo aquí, en Rapsodia.
Música que eleva tu espíritu a través de sonidos y silencios. Estás escuchando Rapsodia en TV4 Radio 94.7. Nietzsche, así es, Friedrich Nietzsche, su antiguo admirador, en algún momento dijo de Wagner que grita más alto cuanto más duda. Así habló Zaratustra es un texto de Friedrich Nietzsche, del cual se desprende esta extensa e infinita visión sobre aquello que nos rebasa, la naturaleza del hombre y sus posibilidades. De Richard Strauss con la Sinfónica de Berlín, bajo la batuta de Herbert von Karajan, así habló Zaratustra. Abre tu tercer oído. Estás escuchando Rapsodia en TV4 Radio 94.7.
Rapsodia. La música como querías que te la contaran. Seguimos con Karajan y la Filarmónica de Berlín con la obertura Tannhäuser de Richard Wagner. ¿Y de qué trata esto? Bueno, es un ecléctico libreto donde se conjuntan 3 leyendas medievales. Pero lo que nos interesa ahora mismo es que Tannhäuser es la confrontación entre 2 mundos con valores opuestos. ¿Les suena familiar esto? Musicalmente hablando, escuchamos una obertura mosaico. Oye, ¿qué es eso? Pues resulta que en esta obertura se tocaron los temas musicales que se desarrollarán a lo largo de la obra. Así que de verdad espero que hayan puesto atención, y si no es así, pues bueno, pueden volver a escuchar este genial programa en el podcast de TV4 Radio, en todas las plataformas digitales. Pero ahora, en el preámbulo de Daniel Barenboim, vale mucho la pena mencionar que es argentino-israelí. Tiene ambas nacionalidades y esto le imprime un mayor peso a la importancia de la obra y del acto en sí. Y además, también debemos admitir que tiene un Beethoven, ¡válgame Dios! Ah, y por cierto, otro compositor adoptado ampliamente por el Tercer Reich. Vamos a escuchar el Allegro y el Adagio, término que por cierto revisamos en nuestra Rapsodia anterior, Así que los quiero bien trucha. Allegro y Adagio, primer y segundo movimiento de la sonata para piano número 1, opus 2, en fa menor, con el maestro Daniel Barenboim, solo aquí en Rapsodia.
Rapsodia. La música como querías que te la contaran.
siempre marcando la pauta. Rapsodia, en TV4 Radio 94.7. Heinrich Kubi, biógrafo de Wagner, sostiene que siendo el pueblo alemán el que sustrae fácilmente a la posibilidad de un juicio racional, encuentra en la atmósfera mágica de los maestros cantores de Nuremberg una forma muy seductora de expresión. Y esto nos lleva a hablar de nuestro bien ponderado y ya muy familiar personaje de Rapsodia, Herbert von Karajan, quien era afiliado al partido nazi de Salzburgo y de Ulm. Pero aquí es donde el permiso del arte sobrepasa totalmente los esquemas, porque también debemos reconocer y decir abiertamente por qué ponemos tanto a Karajan en el programa. Porque fue poseedor de un talento direccional que no ha podido ser desarrollado por más de 4 o 5 personas a lo largo de 3 siglos. Y eso lo vamos a ir analizando también en comparativa con otros directores. Sin embargo, es interesante saber que Karajan precisamente dirige los maestros cantores de Nuremberg en homenaje a Hitler en el año de 1938. Una anécdota muy interesante de esta presentación es que el barítono Rudolf Bockelmann se presentó totalmente beodo, totalmente en estado de ebriedad. Borracho pero buen muchacho, causando la ira del Führer. Sí, Hitler no se andaba con cosas. Pero yo creo que la historia lo puede rectificar. Pero en un acto de protesta suicida, Herbert von Karajan se casa con una mujer judía en 1942. Y hay que recordar que la guerra estaba todavía en plena explosión, ¿eh? Así que esto representa la pérdida de todos sus empleos, pero el perdón de su pasado político. Y esto nos lleva a la pregunta polémica: ¿debemos separar al artista de su arte? Vamos a pensarlo, así que mándenos sus comentarios al super WhatsApp 479-231-0004 y cuéntenos qué opinan. Thomas Mann, este magnífico escritor, afirmó que para Wagner el espíritu alemán era todo, pero el Estado alemán era nada. Interesante. Sin embargo, Kubi le critica a Thomas Mann el no haber podido discernir entre la germanofilia, exaltada por este compositor, y la función que desempeñó en el campo social y político del pueblo alemán entre 1880 y 1945. Gracias a la indiscutible grandeza del músico alemán como artista, dice, su visión del mundo, aunque nociva desde el punto de vista ético y político, podía ser referida al hombre. Así que bueno, en Jerusalén, Daniel Barenboim dirigió Tristán e Isolda, que es una historia de amor imposible, y está inspirada en el amor imposible del compositor Richard Wagner por la condesa Matilde Wesendonck. Tan imposible como el optimismo de Barenboim en Tengo un sueño, un lindo texto en el que habla del hipotético amor entre árabes y judíos, una fenomenología que está más vigente que nunca. Además, y al igual que Wagner, en un sentido inverso, parecería pecar de romántico, y ya hemos hablado del romanticismo aquí en Rapsodia también, exacerbar los sentimientos a más no poder. Y Barenboim remata diciendo que no estar en paz con los palestinos es algo negativo para el futuro de Israel. Este lugar santo debe, desde ahora mismo, en este momento, ser patria por igual para cristianos, musulmanes y judíos. Estas declaraciones las estaba haciendo el 14 de noviembre del año 1999. ¿Qué tan vigentes siguen en el mundo y en el panorama actual? Creo que ahora no se puede buscar solamente un cese de fuego. Eso es solamente una invitación a más violencia. Mañana, la semana que viene o dentro de 6 meses. La colectividad internacional y sobre todo los europeos están demasiado ausentes de una solución de este conflicto. No se puede esperar siempre los Estados Unidos y los Estados Unidos y otra vez los Estados Unidos. Hay que ver el récord de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Una catástrofe después de otra en todo el mundo, en Afganistán, en Irak, en Pakistán, en Panamá, en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de eso, y tan importante si no más, es el hecho de que Estados Unidos está considerado como el país que más apoya a Israel. El antijudaísmo de Wagner empata con el antiislamismo del gobierno israelí.
Ambas posiciones son tal para cual. Chauvinistas, exacerbadamente nacionalistas, totalitarias y antisemitas. Wagner, sin duda alguna, pese a lo que ya hemos comentado sobre el artista y su obra, predicó el odio al pueblo judío, eso es innegable, y el gobierno de Tel Aviv predica el odio al pueblo palestino. Toma chango tu banana, porque al final es una queja irónicamente contradictoria, y yo creo que todos opinamos eso. Así que, en suma, y para cerrar, creer que un gran artista debe poseer también un carácter noble es una ilusión un poco ingenua y además muy romántica. Una ilusión que solo se puede perdonar a quien no ha tenido relación alguna con la vida y con el carácter de los grandes artistas. Dejamos esta reflexión para cerrar esta interesante emisión de Rapsodia, la música clásica como querías que te la contaran. Mi nombre es Adrián Alba y deseo con todo mi corazón que la música ponga todo en su lugar. Hasta la próxima. Ha terminado el concierto, pero recuerda que tenemos una cita en la próxima emisión. Abre tu tercer oído y nutre tu espíritu con la música más bella. Esto fue Rapsodia. La música clásica como querías que te la contaran.